Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver si ya se encuentran ahí presentes. Buenas tardes. Aquí veo a algunos de ustedes. A ver, vamos ya a comenzar. Atención, por favor. Bueno, vamos a dar inicio. Eh, el día de ayer trabajamos el tema de lógica, ¿no es cierto? Hemos visto algunos aspectos importantes en la lógica. ¿Qué tal, Marx? ¿Cómo estás? Y hoy día vamos a ver pues la teoría de la argumentación y además hacer nuestra ficha de trabajo, ¿cierto? Bien, vamos a pasar entonces de una vez a compartir la presentación del día de hoy. Está la teoría de la argumentación, ayer vimos la lógica, las falacias principalmente, ¿no? Bueno, ayer nos habíamos acercado al concepto de argumentación, ¿no? De la teoría de la argumentación. Antes de lo que vimos ayer, que ya lo explicamos más o menos, quería señalar que esta teoría de la argumentación, ¿no? Es una forma de estudio bastante actual, ¿no? Que implica varias disciplinas, no solamente la filosofía. También está la lingüística, por ejemplo, también está la retórica, la historia, ¿no? Etcétera. Entonces es un estudio interdisciplinario, ¿no? Para lograr comprender cómo se llega a conclusiones en determinado campo de estudio a través de un razonamiento lógico, que incluye dos aspectos importantes. Uno es el debate y otro la argumentación. La argumentación propiamente dicha, es decir, los recursos que se utilizan para poder sostener alguna afirmación y que busca además convencer, persuadir, ¿no? La persuasión, perdón, busca convencer al interlocutor, y el debate, ¿no? Que es, digamos, también las normas, las reglas que se pueden consentir para que haya un diálogo, y de ahí viene dialéctica, ¿no? Un diálogo que logre los fines perseguidos, ¿no? Um, Ahora, también la teoría de la argumentación debemos saber que surge como una reacción al logicismo, ¿no? Es decir, al exceso de, de esta importancia sobre la forma antes que en el fondo, ¿no? Antes que el fondo, de la sintáctica antes que la semántica, ¿no? Y después ya venimos con el concepto propiamente. Habíamos dicho que la argumentación es un acto comunicativo complejo, ¿no? Interactivo porque se da entre más de un interlocutor, que tiene como finalidad resolver, ¿no? Dar como solución una diferencia de opiniones que puede surgir. Por ejemplo, siguiendo con los ejemplos de la realidad nacional, el Parlamento es un lugar, justamente se llama Parlamento porque es donde a través de la palabra, del convencimiento, de la persuasión, de la argumentación, ¿no? Se busca pues convencer sobre la pertinencia de alguna ley o reforma o decisión que debería tomarse desde sus propios fueros, con sus propios eh, alcances, ¿no? Los alcances que puede tener un poder del Estado. Se supone que debería ser así, ¿no? Lo de nosotros no se llama parlamento, pues, ¿no? Porque no hay esa capacidad ni la búsqueda tampoco de la persuasión. Entonces, eso para completar, digamos, un poco lo que comenzamos ayer, ¿no? Por acá hay
llamada de la importancia, acerca de la importancia de la argumentación. Por eso dice que es tan importante ya este estudio de cómo en lo cotidiano, más allá, superando los límites de la lógica formal o proposicional, que es pues la argumentación es una actividad que todo el tiempo hacemos, ¿no? Y que merece y requiere un propio, además, programa de investigación o una disciplina, ¿no? O varias disciplinas que se encarguen de su estudio. Incluso es un método de estudio, ¿no? Un método de estudio cuando uno eh, entra a los campos de la metodología de la investigación, se va a dar cuenta que la teoría del discurso es una forma, ¿cierto?, de entender metodológicamente una verificación o comprobación de hipótesis. ¿Mm? Bueno, y para hablar brevemente de la historia de la argumentación, hay que señalar y tener en cuenta estos dos teóricos, Charles Perelman y Stephen Idleson Toulmin, ¿no? Toulmin, que también va a aparecer en una de los ejercicios que vamos a hacer hoy día. El primero estudió la argumentación con un enfoque de la retórica. La retórica es el buen habla, el buen discurso, ¿no? Que viene desde muy lejos y casi siempre estuvo vinculado, muy lejos en la historia, ¿no? De los griegos, el Renacimiento también, y que casi siempre ha estado vinculado además a, a, la, a lo político, ¿no? Pero también a la literatura, evidentemente, ¿no? Y Toulmin analizó la argumentación, como decimos ahí, desde la perspectiva de la filosofía, ya como un estudio del lenguaje, ¿no? Uno de la retórica y el otro de la filosofía analítica del lenguaje, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a ver los tipos de argumentación. Es una clasificación. Dentro de clasificación de la argumentación, ¿no? En términos formales, ¿no? La argumentación, o sea, todavía dentro de la lógica y de la investigación, más allá del lenguaje natural, ¿no? En términos formales, por decirse, habría dos tipos de argumentación, el tipo deductivo y el tipo inductivo. El primero, el deductivo, se entiende que la verdad, ¿no?, de las premisas señaladas o de las premisas en estudio, de las premisas, ¿no?, se transfiere a la conclusión. O sea, la verdad de las premisas van a ser transferidas a la conclusión. Por lo tanto, tienen un carácter necesario, o como dice acá, de necesidad. O sea, obligatorio necesariamente, ¿no? Las premisas planteadas, la verdad de las premisas planteadas, tiene que ser trasladadas a una conclusión que derive de ellas, como los silogismos que hemos visto ayer de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la premisa 1 dice todos los letrados son cultos, la premisa 2 dice Catherine es letrada, entonces la conclusión dice Catherine es culta, ¿no? Ese es el silogismo clásico, ¿no?, tradicional. También podríamos señalar algo más extenso, ¿no? Por ejemplo, quien defrauda a la hacienda pública, o sea, a la recaudación fiscal, debe ser condenado a una pena de prisión de 5 a 10 años. Eso parece el texto o una premisa, digamos, del derecho, ¿no? X, la persona X, ha defraudado a la hacienda pública. Esa es la segunda premisa. Por lo tanto, X debe ser condenado a una pena privativa de la libertad o pena de prisión de 5 a 10 años. Entonces, se colige la conclusión de las dos premisas, ¿no? No es posible que la conclusión llegue a ser falsa, como sí vamos a ver en el siguiente, la argumentación de tipo inductivo. No quiere decir que todo lo inductivo va a ser falso, sino que hay posibilidad de que lo sea, ¿no? La verdad de las premisas, en el caso inductivo,
se transfiere a la conclusión, pero sin un carácter necesario, sin un carácter obligatorio. Puede haber aquí sí una conclusión. A ver, puede haber premisas verdaderas y conclusión verdadera, pero también puede haber premisas falsas y conclusión verdadera, o premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Ya? Lo que podemos decir es que si las premisas son verdaderas, por ejemplo, entonces es solamente probable que la conclusión también sea verdadera. O sea, hay probabilidad, ¿no? No hay seguridad o necesidad, como hemos señalado. Eh, entonces tenemos aquí la premisa 1. Adán es hombre y es mentiroso, ¿no? O sea, tiene dos categorías que califican a Adán, hombre y mentiroso. Premisa 2. Bernardo, ya no Adán, es hombre también y es mentiroso. Premisa 3. Carlos también es hombre y mentiroso. Conclusión, todos los hombres son mentirosos. ¿Se deriva la conclusión de las premisas en el tipo de argumentación inductivo? Sí, pero es de carácter falso, ¿no? Porque a través de tres premisas empíricas no puede llegarse a la absolutez de la conclusión. En todo caso, tendría que decir Adán, Bernardo y Carlos, que son hombres, son mentirosos, ¿no? Pero no todos los hombres son mentirosos, ¿cierto? Entonces, este, que las chicas reclamen y digan, no, eso es cierto, ¿no? Pero en este caso vemos que no necesariamente, en todo caso, antes de decir falso, no necesariamente lo es, ¿no es cierto? Podría ser, pero podemos señalar o podemos empíricamente, inductivamente, ver todos los casos de todos los hombres que existen en este momento en la Tierra, para decir todos, difícil, ¿no? Ese es el problema de la inducción y la deducción, pues, ¿no? En epistemología. Pero bueno, solamente para fines didácticos, ustedes tienen ahí, pues, ¿no? Cómo se diferencia un argumento deductivo de un inductivo, ¿no? También podríamos decir en el ejemplo del inductivo el siguiente. Es un poco más largo y también vinculado un poco al derecho. El testigo C manifestó que vio cómo A amenazaba con una pistola a B en el lugar L y en el tiempo T. La autopsia mostró que B, o sea, la persona a quien le amenazaban supuestamente, mostró que B falleció en el lugar L y en el tiempo T. Está bien el tiempo y el lugar, ¿no? Por los disparos de una pistola. Cuando la policía fue a detener a A, encontró que tenía en su poder, o sea, el sospechoso, ¿no?, la pistola que luego se probó era la misma con la que se había disparado contra B. Por lo tanto, A causó la muerte de B, ¿no? Ahí lo que vemos es que hay un proceso que inmediatamente no vincula a las premisas con la conclusión, porque, ¿no es cierto?, hay una intervención de autopsia, digamos, de revisión balística o de armas, un proceso que no es inmediato, ¿no? Entonces, se determina que A causó la muerte de B, pero no de una manera inmediata, ¿no? ¿Ok? Entonces, si queremos, a ver, un momento, ya. Si nosotros queremos hacer una diferencia sustantiva, corta, entre el argumento de tipo deductivo con el inductivo, ¿no?, de una manera muy concreta, es que en el primer caso, o sea, en el deductivo, el paso de las premisas a la conclusión es necesario, ¿no? Es necesario. O sea, de todas maneras tiene que darse. Eso, cuando es necesario, es algo que de todas maneras tiene que darse, ¿no? No hay forma de que no se dé. En cambio, en el segundo, en el inductivo, no sucede eso, necesariamente. Puede suceder potencialmente, sí, pero no necesariamente, ¿ya? Ese es, digamos, la diferencia sustantiva que debe quedarnos,
¿Ya? A ver, vamos a ver si hasta aquí hay alguna interrogante. A ver, vamos a ver. Buenas tardes con los demás también que saludaron luego. A ver, Daniel dice, me ha hecho recordar el silogismo de Aristóteles. Todos los humanos son mortales, Sócrates es humano, por lo tanto Sócrates es mortal. Claro, en ese caso, ¿no? Ese es un silogismo o, digamos, un argumento, ¿no? Deductivo, ¿no es cierto? Porque parte de una premisa absoluta. Todos los humanos son mortales, ¿cierto? Nos está diciendo Juan es humano y es mortal. ¿No? Entonces, Sócrates es humano y es mortal. Por lo tanto, todos los humanos son mortales. ¿No? Recuerden, la deducción comienza con la absolutización de la afirmación, ¿no? Es teoría. En cambio, la inducción comienza, ¿no es cierto?, este, con la prueba empírica, ¿no? Entonces, por eso la inducción hay veces ayuda a salir del formalismo de la deducción, ¿no? Que justamente se le criticaba al silogismo aristotélico. Muy bien, Daniel. Perfecto. Ahora tenemos aquí la argumentación en la investigación científica, ¿no? A ver, tiene tres características que debemos tomar en cuenta, ¿no? La argumentación de tipo científico. La primera de ellas es que un argumento científico debe estar respaldado por evidencia empírica. Sabemos que lo científico no se reduce a lo empírico, ¿no es cierto? Pero sí es algo muy importante y central en el proceso del método científico, ¿no? Esa parte de la verificación, ¿no? O la corroboración empírica. Dice, o al menos también debe ser capaz de ser, además de verificada, falsada, en el caso popperiano, ¿no? O debilitada por dicha evidencia. ¿Qué queremos decir? O sea, que la argumentación científica puede tener dos características. Primero, que hay una evidencia empírica para ser corroborada o verificada, ¿no? Entonces, para eso se necesita entender y saber el método científico, ¿no? Entonces, tú no vas a decir científicamente que porque te parece, que porque sospechas, que porque te tinca, ¿no es cierto? Algo sucede, ¿no? Esto, tiene que haber evidencia empírica para poder verificar o corroborar, ¿no? Pero también desde otra perspectiva epistemológica dice, para que algo sea científico, en este caso el discurso, la argumentación, esa verificación también debería poder ser falsada. Ese es Karl Popper, ¿no? O sea, puede ser falsada, es decir, debe tener un, un indicio de error, un caso erróneo que permita que la teoría mejore, ¿no? Entonces, también eso es posible, ¿no? Pero la idea entonces es esa, que pueda ser verificado o falsada empíricamente, ¿no? Muy bien, ese es lo primero, primer argumento, la primera forma o característica que debe tener el argumento científico. El segundo, ¿no? Debe tener un propósito, ¿no? O sea, una finalidad, un objetivo. Y la argumentación científica debe, por lo tanto, querer explicar, también puede querer describir, ¿no? Algún fenómeno, objeto, hecho, ¿ya? Fenómeno, ¿ya? A eso se llama, no, fenómeno, no un monstruo, ¿no? Sino al acontecer de algo, ¿no? Entonces, a un fenómeno natural o social, ¿no? O sea, que esté dentro del orden de la naturaleza o de la sociedad y que ésta a su vez pueda ser observada, pueda ser experimentada y pueda ser predicha, ¿no? Son los pasos básicos del método científico, ¿no? Entonces, el, el, eh,
El propósito será describir o explicar algo que sucede empíricamente en la naturaleza o en la sociedad también usando el método científico, ¿no? La tercera, ¿no? Dice que debe ceñirse a algunas normas apropiadas. Justamente cuando decimos normas apropiadas, es el procedimiento o proceso reglamentado para el método científico. O sea, la ciencia tiene su propio mecanismo, ¿no? No puede ser como el proceso del descubrimiento común, ¿no? Sino tiene que haber pasos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esas normas apropiadas. Podría haber como técnica un muestreo aleatorio, ¿no? Un muestreo aleatorio en la investigación de encuestas en lugar, ¿no? Por ejemplo, es decir, que es muestreo aleatorio, una muestra al azar, ¿no? En la investigación de encuestas, por ejemplo, depende, pues, ¿no? Porque también podría ser un muestreo controlado, como el de las encuestas presidenciales, electorales, ¿no? ¿Por qué controlado y no aleatorio? Porque este, determinas, ¿no? Tú previamente quiénes van a ser los entrevistados, ¿no? Determinan las características de quienes van a ser entrevistados para que sea representativo. Porque de repente si es solamente aleatorio, vas a una población y con eso quieres absolutizar todo. Por ejemplo, ¿no? Quieres saber por quién va a votar si hubiera elecciones la próxima, ¿no? Si hoy día deciden que haya elecciones adelantadas, pero tú te vas al distrito de Santiago de Surco nomás. Y dices, a ver, vamos a ver, los limeños por quién van a votar. En este momento, ¿por quién votaría? Te vas solo a Santiago de Surco y ahí tomas al azar. Ese muestreo está bien, sí, pero no es representativo, pues, ¿no? Para que sea representativo tiene que haber cortes, ¿no? Lo que se llama cortes. Tiene que haber un corte territorial, o sea, que no solamente implique Santiago de Surco, sino todos los distritos de Lima, ¿no? Tiene que haber una proporción en la población. Si Santiago de Surco tiene más de medio millón de población, de pobladores, y Pueblo Libre, por decirles, ¿no? Tiene solo 80.000, tiene que haber una proporción, ¿cierto? Porcentaje proporcional. Tiene que haber una cantidad igual de mujeres y varones, ¿cierto? De jóvenes y no jóvenes, etcétera, etcétera, lo que se llama la etariedad, ¿no? Pero todo eso tiene que estar presente, por ejemplo, es una forma, ¿no? Para que esa argumentación sea científica. Si no, no, pues, ¿no? Entonces, algunos dicen, no sé si habrán ustedes escuchado, o tal vez piensen, eso algunos de ustedes, espero que no. Cuando sale una encuesta y dicen, pero 1.000 personas no representa el sentir de la población. Pero es que no son 1.000 personas al azar, pues, ¿no? Son 1.000 personas con ciertas características que se infieren que son representativas y que eso va a replicar el sentir de el parecer de las demás personas en el país o en una ciudad. Entonces acá se utiliza ese tipo de técnicas o normas apropiadas, como le llamamos aquí, en lugar de anécdotas personales como evidencia empírica, ¿no? Aunque, por ejemplo, en los estudios cualitativos, la biografía, no anécdotas, pero sí la biografía, o sea, la información sobre la vida de alguien, ¿cierto? Sí es importante para otro tipo de estudios, que también sería científico, ¿no? Ya sabrán más de esto cuando ingresen a la universidad. Ahora solamente espero estarlos estimulando para que vean la complejidad de las cosas, ¿no? Muy interesante todo esto. Bueno, a ver. Y finalmente, ¿no? Finalmente, también debía decir que solamente una cosa, ¿no? Hoy en día también la comunidad científica
utiliza los argumentos más allá de lo que acabamos de decir. O sea, también argumentos puramente racionales, ya no solamente empíricos, eh, que son útiles para el debate, ¿no? Dentro de la propia comunidad. O sea, no necesitan un interlocutor fuera de la comunidad, por ejemplo, como un debate entre religión y ciencia, ¿no? Por decirles, sino además dentro de la propia comunidad científica, ¿no? Y también no solamente con evidencia empírica, sino también racional, ¿no? Muy bien, entonces, uh, vamos a concluir la parte expositiva de hoy con estos enfoques de razonamiento. Entonces, tenemos tres tipos de enfoques en el razonamiento para la argumentación, lógicamente, ¿no? La primera de ellas es la forma, bueno, tenemos aquí formal, material y pragmático, ¿no? La formal nos señala que el razonamiento es un conjunto de enunciados sin interpretación, solamente es una descripción correcta del uso del lenguaje. O sea, la lógica común, la lógica, perdón, no común, la lógica formal, ¿no? Recuerdan que la estructura era lo importante, ¿no? En los enunciados, la estructura, la parte semántica, sintáctica, es la más importante, ¿no? No la interpretación del mismo, ¿no? Entonces, aquí no hay verdad, sino validez, ¿no es cierto? Recuerda, entonces, el enfoque de razonamiento es lógico formal que busca la validez de lo transmitido, ¿no? Tenemos el material, que es, digamos, un poco más eh, ligado no solo a la lógica formal, sino a la lógica común, ¿no? Dice, es aquello que hace a los enunciados verdaderos, ya no válidos, ¿no? O correctos, es decir, en su contenido. O sea, el material es lo que representa a la verdad, ¿no? Verdad, y este es validez, ¿no? Lo que ya habíamos visto en lógica. Entonces aquí lo que importa es el contenido, ya no la forma. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias, no hay delito de opinión, ¿no? Entonces ese es el capítulo 1, artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política del Perú actual. No parece cumplirse en todos los casos, pero eso es otra cosa. Entonces acá sí hay una interpretación sobre, ¿no? Hay un sentido que importa, o mejor dicho, importa el sentido del enunciado, no importa la forma en que está estructurado. Por eso lo semántico es lo interesante aquí, no lo sintáctico. Y finalmente tenemos el enfoque pragmático. Como dice acá, es la realización de una serie de actos de lenguaje dirigidas a dos cosas, ¿no? A persuadir, ¿no? A lograr la persuasión de un auditorio eh, a través de ciertas técnicas dialógicas. Persuasión y diálogo, ahí habría que agregar, son los dos elementos del lenguaje pragmático, ¿no? O del razonamiento, perdón, pragmático. Su finalidad es la persuasión, sí, pero a través del diálogo, de la dialéctica, del intercambio de ideas, ¿no? Sostenidas razonablemente o racionalmente, ¿no? Con otro interlocutor. ¿Para qué? Para lograr un acuerdo. O sea, es lo más normal, lo más humano, ¿no? Ahora, más allá de que se use una u otra forma, la material o la forma. Por ejemplo, no debo quedarme hasta muy tarde conversando por el WhatsApp, porque si no amaneceré con sueño y mis padres se enojarán conmigo. Y a la hora de la clase de filosofía, que es el mediodía, me voy a estar durmiendo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Es una forma de presentar el lenguaje pragmático, el razonamiento pragmático. Muy bien. Bien, entonces, a ver, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte? Si no, pasamos ya a la parte del trabajo. Bien, vamos a dar 10 minutos para el trabajo hasta las 2:50.
Entonces volvemos 12:50, ¿no? Pónganse a trabajar en este momento, ¿ok? Volvemos 12:50 para resolver la ficha de trabajo.
Bien, a ver, ya entonces vamos a volver con la parte práctica. A ver, vamos a... Ya, ahí está, ¿no? A ver, vamos a ver cuál será la respuesta a la lectura. A ver, por favor, pongan ahí. ¿Cuál será la letra que responde a la lectura? ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, vamos. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? Muy bien, Marx pregunta la C, ¿no? A ver, veamos. Veamos. Dice así, el modelo de Tolmin, hemos visto, ¿no? A Tolmin, profundizando en Tolmin, Rick y Janning, se relaciona con las reglas de una argumentación en pasos que pueden ser precisados en cualquier tipo de disciplina o espacio abierto, a la disertación y el debate. Mediante este modelo, los docentes pueden motivar a los estudiantes a encontrar la evidencia que fundamenta una aserción. Se aprende que la excelencia de una argumentación depende de un conjunto de relaciones que pueden ser precisadas y examinadas, y que el lenguaje de la razón está presente en todo tipo de discurso. Toulmin cree que las argumentaciones cotidianas no siguen el clásico modelo riguroso del silogismo y crea uno adecuado para analizar cualquier tipo de argumentación en el marco de los discursos sociales. Conversación, periódico, televisión, radio, prensa escrita, entrevista, interacción docente-alumno, médico-paciente o abogado-cliente. De acuerdo al texto, se puede inferir que el modelo de Toulmin destaca el valor de la lógica clásica en la argumentación. Parece que va más allá de ella, porque dice, cree que las argumentaciones cotidianas no siguen el clásico modelo riguroso del silogismo y crea uno adecuado para analizar cualquier tipo de argumentación. No dice volver a la lógica clásica, ¿no? A ver, entonces vamos a ver si alguien más colocó, nadie más. Muy bien, entonces la respuesta aquí, lo que está haciendo Tolmin en esta lectura es, pues, como dice la B, proponer, razonar y polemizar en la argumentación, ¿no? El texto menciona el uso de reglas de la argumentación, o sea, lo que está diciendo el texto, ¿no? Son reglas de cómo argumentar, que pueden ser precisados en cualquier tipo de disciplina abierto a la disertación y el debate. O sea, no solamente al de la lógica clásica, ¿ya? No solo a los discursos académicos, no solo a los casos prácticos, ¿no? No solo a los argumentos en base a informaciones, sino a cualquier tipo de argumento. Está poniendo reglas, ¿no? De cómo razonar y polemizar en cualquier tipo de espacio. ¿Ok? Esa es la respuesta. A ver, ahora, pero muy bien el intento. De eso se trata, ¿ya? No se trata de quedarse callado. A ver, la número uno. ¿Cuál será la respuesta para la número uno? Miren, tenemos que interactuar porque esto no es un monólogo, ¿ya? A ver, ¿cuál será la respuesta para la número uno? Así, no, mira, no alcanza el tiempo, nos quedamos en resolver las fichas, ¿no? Se depende de ustedes. Nada, nadie ha hecho. En los 10 minutos no han hecho una sola. Ahorita deben estar ya, como se dice, con filo para el examen, ¿eh? Si no, olvídense. A ver, dice, José dice a sus alumnos que la inferencia está supeditada a reglas que permiten determinar su validez o invalidez. Muy bien, la inferencia es lógica. Si alguien utiliza inferencias siguiendo las reglas establecidas, entonces la conclusión será indefectiblemente válida. Se puede establecer que para José la validación es una inferencia. ¿Cuál será? La C.
se determina por su estructura y no el significado de los términos. Claro, pues, ¿no? Estamos dentro del lenguaje formal, de la lógica formal. Entonces, es sintaxis, ¿no? Es estructura, es validez, no es significado, no es semántica, no es verdad, ¿no? Entonces, la respuesta es la C. Vamos a colocar aquí. Gracias, Marx, por participar. Vamos a la siguiente. Número 2. El decano del Colegio de Médicos del Perú, Raúl Urquizo, señaló que si bien la llegada de la vacuna bivalente, es la última que se está poniendo, ¿no?, representa una buena noticia para el país, es necesario que la población entienda que debe continuar con el esquema de vacunación contra la COVID-19. Esto debido a que actualmente la cifra de vacunación es baja, especialmente en la población de riesgo que podría sufrir más ante un eventual contagio. Entonces, se puede establecer que lo hecho por el decano del Colegio de Médicos del Perú es o incurre en una argumentación amberecundian, ¿no? O sea, recuerda, el Berecundian se basa en que una persona de distinción o fama puede establecer una conducta determinada, ¿no? Entonces, debido a que es el decano de Colegios Médicos del Perú, ¿no?, puede promover la vacunación que no ha seguido el ritmo adecuado, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo o no, ¿no es cierto? Pero aquí se utiliza como falacia o argumento ad verecundiam, ¿no? Que se basa en la autoridad de alguien, ¿no? Entonces, la respuesta era, yo me olvidé, la A. Muy bien, Isabel, gracias también por participar. A ver, vamos ahora a la número 3. Durante su campaña electoral en el 2015, Donald Trump se refirió a los mexicanos como violadores, ladrones y delincuentes, a todos los mexicanos, ¿no? Además afirmó la construcción de un muro para que no puedan cruzar la frontera. En el caso anterior se evidencia que el expresidente Trump recurre al argumento. ¿Cuál es ese? A ver, ese está fácil, a ver, espero que le... ¿Cuál sería? ¿Qué argumento? ¿Ah? Ad populum, pues, ¿no? Porque está hablando, refiriéndose a todos los mexicanos que tienen esa característica. Muy bien, es la D. Así es la D, ¿no? Ad populum, muy bien. A ver, la número 4. Ricardo ha recibido una notificación judicial en la que le acusan del delito de estafa a unos comerciantes. Acude a nuestro amigo abogado para que asuma su defensa. Su abogado debe utilizar sus habilidades negociadoras y su capacidad de convicción para evitar un procedimiento penal a Ricardo. Además, debe persuadir a los comerciantes para que desistan de la denuncia por estafa y logre un buen acuerdo. De acuerdo a la teoría de la argumentación, se puede decir que la estrategia del abogado es emplear argumentos retóricos para polemizar y persuadir. La retórica lo que busca es persuadir más allá de que haya razón o no, más allá de que haya justicia o no, ¿no? No va al contenido, va a las formas para convencer, ¿no? Persuadir principalmente. ¿Okay? Entonces, la número 4 es la B. Muy bien. A ver, la número 5. ¿No? Número 5, veamos. En un asesinato, de una mujer, la policía interroga al único testigo. En su manifestación, el testigo afirma que cuando entra a su casa vio cómo debería decir ahí, ¿no? Cómo dos hombres golpeaban a su esposa, pues el testigo era el esposo, y al intentar defenderla sufrió golpes y arañazos. En sus pesquisas, la policía pregunta por dónde escaparon los agresores. El esposo dijo que huyeron por una de las ventanas del primer piso. Al revisar la ventana observan diversos adornos y les sorprende que no haya roto ninguno durante la huida. No se haya roto ninguno. Los policías empezaron a sospechar del esposo. Al examinar las lesiones del esposo, descubrieron que los arañazos no eran producidos por las uñas.
o por uñas, ¿no? Otra información recogida fue que el perro de la casa no había ladrado y los vecinos decían que ladraba ante la presencia de extraños. Ante estas evidencias, los policías determinaron que el esposo fue el asesino. Es correcto afirmar que el razonamiento utilizado por la policía es el uso de la inducción en la investigación de los delitos, ¿no es cierto? A partir de las premisas no necesariamente se llega a las conclusiones, sino hay todo un recorrido distinto para llegar a ellas, ¿no? Muy bien, entonces es la B. ¿Ok? Y finalmente, la número 6. Arnulfo dice en una reunión política que los gobiernos municipales deberían implementar normas de control interno en la elaboración de obras municipales, porque esto ayudaría a combatir la corrupción. Estas normas ayudarán a evitar la corrupción en el proceso de licitación y construcción de las obras. Por eso, el establecimiento de una férrea fiscalización durante el proceso de construcción de obras evitará el incremento del presupuesto sin sustento u obras mal hechas. Según lo hecho por Arnulfo, el enfoque de razonamiento aplicado es, ¿cuál es el enfoque? El último que vimos, ¿no? Un enfoque de razonamiento material, ¿no? No está siguiendo uno formal, ¿cierto? Y tampoco pragmático. Los argumentos, lo argumentado por Arnulfo sigue la línea del enfoque material, donde lo esencial no es la forma de los argumentos, sino su contenido, ¿no? Esto en las normas o hechos que responden al problema de en qué debemos creer o qué debemos hacer, ¿no? Ok, entonces ahí también la respuesta es perdón, la B, ¿no? 6B. Ahora vamos a poner todas, ¿ya? A ver, veamos. Ya, ahí está, ¿no? Y también pueden tomar el pantallazo desde ahí, ¿no? Ya. Ahí está, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Todo ok? Vamos a dejar de presentar. Todo bien, profesor. Muy bien, muy bien. Tenemos que avanzar conjuntamente en los ejercicios, ¿ah? La próxima semana voy a incentivar más eso. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a quedar aquí, ¿sí? Para que tengan un par de minutos antes de su siguiente clase. ¿Ok? Nos estamos viendo el próximo martes, la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, chao, chao. Hasta luego, profesor. Buenas tardes, Adriano, Seclín, Guaringa, Balbuena, Vera, Portocarrero, Isidro. ¿Se me escucha? Creo que el profesor ya salió. John Top. Profesor, si se la escucha. Buenas tardes. Bueno, creo que, bueno, me empieza. Justo son 1:05. Entonces voy a empezar con lo que me toca, ¿ya?
favor me indican si están viendo el PPT que Sí, se intenta profesor. mostrar. Sí, ya. Entonces vamos a empezar. Gracias. Por favor, ayúdame durante todas las 2 horas que dura el ciclo del curso, ¿no? Indicándome si se escucha o no se escucha. Señor Alvarado, buenas tardes. Me hacen acordar a las 2 de la tarde y 2:05, que es el receso, si no, me lo almuerzo, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar. La semana 4, ¿no? Tiene por título Reacciones químicas y reacciones nucleares, ¿no? Se les ha dicho que la química es la ciencia que estudia la transformación de la materia, ¿no? Y que química es una sola y que tiene montones de ramas para aprender gradualmente y poder aprovecharla, ¿sí? Entonces, dentro de ello, lo primero que tenemos que nosotros recordar son las ecuaciones. Si nosotros queremos describir lo que transcurre en la naturaleza, pues tenemos que plasmar probablemente en una ecuación o al menos tener noción de qué cosa está pasando, ¿ya? Entonces, como se puede ver en la animación, ¿no? Dos hidrógenos con un oxígeno se combinan, rompen sus enlaces y forman la ultra famosa molécula de agua, ¿no? Eso que se ve a través de esa animación, en realidad representa una reacción química, ¿no? La reacción química es el fenómeno. La reacción química es el fenómeno natural, la transformación de la materia, donde los reactantes se convierten en productos, ¿no? También le llaman reaccionantes. También se le puede llamar materia prima, ¿no? Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que ha ocurrido una reacción química? Hay múltiples formas, pero básicamente es usar los órganos de los sentidos, ¿no? Puedo ver que se produce un gas o burbujeo, como aparece a la izquierda, ¿no? Puedo ver que se emite una luz muy, muy intensa, como acaba de aparecer, ¿no? Es otra evidencia. Puedo quizás ver, le quito la tapa, voy a quitar la tapa, le quité la tapa, que lo que estaba incoloro ahora se convierte en un color naranja o pardo. Y finalmente, puedo ver que estaba transparente y ahora se ha vuelto blanco. Entonces, esas son las evidencias o algunas de las evidencias de que ha ocurrido una reacción química, porque nosotros regularmente no la reconocemos, ¿ya? Ya tienen que ser unos ojos con cierto grado de especialidad, ¿sí? Pero mirando ahí, ahora cayó un trocito de algo, ¿no? Y empieza a salir fuego, explota, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, entonces esa es una reacción química. El fenómeno es la reacción química. ¿Listo? La descripción de la reacción química, justo acá, que dice acá, 2 sodios más 2 de agua me dan 2 de hidróxido de sodio más un hidrógeno. Esa es la ecuación química. O sea, ¿qué cosa es? La representación de esto que está acá. Entonces, la reacción química es el fenómeno natural y la ecuación química es la representación de este fenómeno natural, ¿no? Ahora, hay una flecha que separa, acá está la flecha, ¿no? Dos sectores, el sector izquierdo llamado reactantes del sector derecho llamado productos, ¿no? Es como el puente, un puente que separa dos riberas, ¿no? Como ese puente que se ha caído solito, dice, ¿no? Ya, allá en la zona de Ayacucho, creo, ¿no? Ahora, en toda ecuación química, ya que esto que está acá es una ecuación química, van a aparecer números delante. Esos números se le da el nombre de coeficientes. Números pequeñitos con símbolos, con abreviaciones, ¿no? Ellos van a ser los subíndices y los estados de agregación, ¿ya? Entonces, de una manera completa o correcta, debería describirse una ecuación química así, ¿no? Sin embargo, conforme ya tú vas aprendiendo química, ya tú sabes, entre comillas, cuáles son los estados de agregación. Porque las fórmulas, sí, las fórmulas no las puedes cambiar.
¿Ya? ¿No? Muy bien, veamos acá, ¿no? Las reacciones químicas pueden ser clasificadas de múltiples maneras, ¿ya? Acá solamente hacemos revisión de la básica, de que alguna vez ustedes vieron en secundaria, y es lo más común cuando uno revisa química, ¿no? Según dice el comportamiento de reactivos, acá en la parte superior, comportamiento de los reactantes, ¿no? Reactivo o reactante es lo mismo, reactantes. Entonces, reacción de adición, vamos a ponerle número 1, ¿ya? Vean acá que el nitrógeno con el hidrógeno se combinan para formar amoníaco. Lo opuesto a una reacción de adición es la de descomposición. Este es un ejemplo clásico, ¿ya? El clorato de potasio se calienta y se convierte en oxígeno y cloruro de potasio, ¿no? Ahora, qué bueno sería que ustedes estén leyendo ecuaciones, ¿no? Acá reconozca N2, nitrógeno molecular, H2, molécula de hidrógeno, NH3, molécula de amoníaco. Ese es de adición. Y acá KClO3, ese es el clorato de potasio, ¿no? Esto es calor, esto es oxígeno gaseoso y esto es cloruro de potasio, ¿no? Ese es el nivel que se espera para que se conviertan ustedes en alumnos sanmarquinos, ¿no? Ya que a San Marcos no se ingresa por la fuerza, así como ingresó a la policía hace 2 semanas, ¿no? Por fin los policías lograron ingresar a San Marcos, ¿no? Pero no como estudiantes, ¿no? Sino como gente que son prepotente, abusiva, etcétera, 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 ¿ya? Pero bueno, el agua, miren acá, el H2O, agua, acá está formado por hidrógeno, por oxígeno, sí, ahí está. Entonces, ¿qué me está diciendo la ecuación? Que el agua se está descomponiendo en hidrógeno y en oxígeno, ¿correcto? Bien, seguimos acá. Según el comportamiento de los reactantes, existe una clasificación llamada de sustitución, ¿no? Todos nosotros sabemos lo que significa sustituir algo en el lenguaje castellano, ¿ya? Sustituir algo es cambiar una cosa por otra cosa, una persona por otra persona, una pieza por una pieza, un general por un general, un presidente por un presidente, ¿no? O un presidente del Congreso también tiene que ser sustituido, ¿no? O desplazamiento simple, o sea, uno por otro. A eso se refiere desplazamiento simple, ¿no? Y entonces, dentro de eso, química es, por ejemplo, lo que está acá, ¿no? Yo veo acá este compuesto, sulfato de cobre, veo acá este metal, zinc, viene el zinc todo prepotente, así como las fuerzas policiales, ¿no? Que quieren la paz, pero metiéndole bala al pueblo, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué hace? Lo desplaza. ¿Listo? Ya lo sacó, ya lo botó, ya lo ha sustituido, el término que ustedes quieran, pero no deja de ser desplazamiento. Ahora, hay un doble desplazamiento, ¿correcto? Doble desplazamiento o metátesis. ¿Sí? En este doble desplazamiento, ¿ya? Por ejemplo, acá, este compuesto se llama nitrato de plata y tiene 2 porciones. La porción del nitrato y la porción de plata. Este compuesto se llama ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico también tiene 2 porciones, ¿no? La porción del hidrógeno y la porción del cloro. Intercambian, compañeros. Acá está. Acá está, ¿no? ¿Ya? Entonces, en una reacción de desplazamiento o desplazamiento simple o sustitución simple, ¿no? Un elemento reemplaza al otro. En una reacción de desplazamiento doble o metátesis hay un intercambio, hay un doble desplazamiento tal como indica su nombre, ¿correcto? ¿Ya? No sé si les conté, pero creo que no, porque esto pasó hace unos días, ¿no? Un familiar mío, ¿no? Lejano, pero familiar finalmente, fue aquel que murió por el disparo de ¿cómo se llama esta cosa? Una bomba lacrimógena, ¿no? El policía dispara la bomba lacrimógena con tan buena puntería o con tan mala suerte que le impacta en la cabeza a la persona, al fallecido, ¿no? Y luego, ¿cómo es el poder, ¿no? Para cambiar la versión de los médicos, ¿no? El médico legista ha dicho que impacto de algo contundente,
No dice, el video lo muestra, recién el día de hoy en la mañana vi un video por el cual han despedido a un periodista, uno de los más centrados actualmente, ¿no? Anteayer dijo que eso no se puede permitir e inmediatamente lo despidieron al señor, ¿no? Eso es un estado dictatorial de las Fuerzas Armadas y Policiales, que es lo que están viviendo y estamos viviendo todos, ¿ya? Pero bueno, regresamos a la clase doble desplazamiento o metatesis. Bien, otra clasificación, vamos a ponerle acá el número 2, ahí está con la letra B, ¿no? Mejor número 2, ¿ya? Según la energía involucrada. Hay reacciones que liberan calor y hay reacciones que requieren o necesitan calor, ¿no? Aquellas que liberan calor, ¿no? Exo es hacia afuera, ¿no? Para aquellos que son muy creyentes, está la palabra éxodo, ¿no? Hacia afuera, fuera de acá. Ese es el éxodo, ¿no? De los judíos, claro. Ahí está. Cuando yo hablo de una reacción exotérmica, a la derecha, en el lado de los productos, puede aparecer calor. Esta es la versión 1. Pero yo puedo aparecer de otra manera, colocándole más la cantidad de calor. Ya saben, el Joule es una forma de energía. O en último caso, ¿no? Puedo colocar este valor, pero con delta H, ¿no? Entonces, acá me está diciendo que está liberando. El signo menos me dice que libera, ¿no? Libera energía. Esto pierde energía, cede energía. Hay muchas formas de decir. Pero exotérmica significa liberar energía. Una cocina a gas genera una reacción de tipo exotérmica, ¿ya? Reacción endotérmica. Una reacción endo significa hacia adentro. Hacia adentro, o hacia afuera. O sea, necesita, el cambio de término, requiere, ¿no? Un sistema endotérmico requiere calor, requiere energía. ¿Sí? Es lo que le ocurre al óxido de mercurio. Este óxido de mercurio, que pueden ver acá, está formado por mercurio y oxígeno. Cuando se calienta, se separan ambos. O sea, se descompone. Esta es una primera forma de describirlo. Calor al lado izquierdo, pero hay una segunda forma que también podría darse así, ¿no? Más una cierta cantidad de energía. Y la última, colocarle el delta H, pero vean que el signo es positivo. Entonces, existen algunas formas para escribir tanto la reacción de tipo exotérmica como la reacción de tipo endotérmica, ¿ya? Pero en líneas generales, cuando tú quemas gas, la reacción es exotérmica. ¿Listo? El calentamiento del agua es endotérmico, porque para calentar el agua tú necesitas suministrarle calor. Cuando el agua se enfría, está el agua hirviendo, dejan la tetera a un costado y empieza a enfriarse gradualmente, ¿no? El calor se empieza a liberar, es un sistema exotérmico, ¿ya? Bueno, entonces, según la energía involucrada, reacciones exotérmicas o reacciones endotérmicas. Según el sentido, ¿no? ¿Ya? Ahora que hablaban del armamento secreto Dum Dum que tiene la gente de la sierra, ¿no? Piedras terriblemente peligrosas y explosivas, han aparecido los memes, ¿no? Dice que hay un puente que se ha caído en una zona de Ayacucho, creo, o Huancavelica, ¿no? El río lo botó, pero están diciendo de que los, entre comillas, ¿cómo es, no? Esa gente reclama su derecho de vida y para poder avasallarlos, para poder balearlos, les han llamado terroristas, ¿no? Hace 30 años aproximadamente eso fue, y así ocurrió. ¿Ya? Han matado a la gente de la sierra a diestra y siniestra, y todos los responsables de la matanza legalmente son inocentes. Ningún general, ningún ministro, nadie ha purgado condena. Todos han matado y son inocentes. ¿Ya? Pero bueno, entonces, cuando tú lanzas una piedra, la piedra va a caer a su destino, de todas maneras.
O sea, es en un solo sentido. Es en un solo sentido. Entonces se dice que lanzar una piedra es irreversible, ¿no? Dice el refrán que la piedra lanzada y la palabra dicha son irreversibles. Nada lo detiene. Nada, nada, nada lo detiene, ¿no? Y acá está. Dice acá que el zinc, donde estás acá, con el ácido clorhídrico, ácido porque está acá, suelta en agua, miren la flechita, en un solo sentido, ¿no? Se convierten en cloruro de zinc y gas hidrógeno, ¿ya? Pero también existen las reacciones reversibles, ¿no? Aquellos que van en doble sentido, van para acá, van para allá, van para acá, van para allá, ¿no? ¿Ya? Entonces, puedo ver acá la doble flecha. La doble flecha de izquierda a derecha y de derecha a izquierda indica la doble palabra, ¿no? Es algo así como los congresistas, ¿no? Te dicen para una cosa, luego hacen otra cosa, ¿no? La gente tiene un pésimo concepto de esas personas, ¿no? Conforme ustedes crezcan y sean hombres o mujeres, dicen A y se mantienen en A, no que dicen A para acá y B para allá y así empiezan a engañar, ¿no? Entonces, una reacción reversible es aquella que nitrógeno se combina con hidrógeno para formar amoníaco y al mismo tiempo amoníaco se descompone y vuelve a formar hidrógeno y nitrógeno. ¿Ya? ¿Bien? Listo. Según el número o cambio en el número de oxidación, ¿no? Según el cambio en el número de oxidación, hay dos tipos de reacciones. Las redox, ¿sí? Donde hay una oxidación, hay un fenómeno de oxidación y hay un fenómeno de reducción. Un ratito, por favor. ¿Qué pasó? Escucha, estoy en clase. Mándame lo que has pagado por foto. Ya, listo. Ya, listo, ya. Chao, chao, chao. Muy bien. Entonces, cuando uno habla según el cambio del número de oxidación, por favor, automáticamente ustedes tienen que sincronizarse. Va a haber una oxidación y tiene que haber una reducción. Eso es inmediato. ¿Ya? Y entonces, yo puedo ver acá. Yo encuentro el estado de oxidación del todo esto vale 0, ¿sí? Si el zinc es +2 por ser metal, al cloro le toca ser -1 porque son dos cloros. El hidrógeno está libre. Acá el hidrógeno es +1 cuando está combinado y el cloro es -1 cuando está combinado. ¿Listo? Entonces, yo estoy diciendo acá, miren cómo el zinc se convierte en zinc +2. Y como este hidrógeno +1 se convierte en hidrógeno 0. ¿Ya? Entonces, esos son los cambios químicos. Y eso se puede plantear, ¿ya? Pero miramos ahora acá. Esa es una redox. En una no redox no va a cambiar nada, ¿no? Entonces, en una reacción redox va a haber una oxidación, va a haber una reacción de reducción. Alguien va a ganar electrones, alguien va a perder electrones. El que gana electrones disminuye su número de oxidación y el que pierde electrones aumenta su estado de oxidación, ¿no? Pero si me fijo acá, separo, el sodio es +1, el hidrógeno es +1, el oxígeno es -2, el hidrógeno es +1, el cloro es -1, el sodio es +1, el cloro es -1, el hidrógeno sigue siendo +1, -2. Ninguno cambió, así es. Ninguno cambió. Por lo tanto, es una reacción no redox. ¿Listo? Según cambia el número de oxidación, o es redox o es no redox. ¿Correcto? Muy bien. Pero vamos a plantear esto, porque es un juego bien bonito. Es un juego para inteligentes, ojo. Les cuento una infidencia. Ya yo tenía 16 años, creo. Sí, todavía tenía 16 años. A ver, 16. Sí, todavía tenía 16 años. Y antiguamente, ¿no? Había el llamado servicio militar obligatorio, ¿no? Tú tenías joven que iba a cumplir 18 años, tenía que presentarse ya sea al ejército, a la marina o a la FAP, así,
para hacerse hombre, decía mi papá. Y bueno, pues yo ya había ingresado a la universidad en marzo, a una universidad, y en abril a San Marcos, ¿no? Y me tocaba para el mes de septiembre, sí, septiembre es mi fecha de cumpleaños, ¿no? Ir a presentarme pues al servicio militar obligatorio, ¿no? Y entonces voy, ¿no? Y paso la entrevista, paso las mediciones, peso, talla, en fin, etcétera, ¿no? Y me toca la entrevista con el señor, me dice, ¿usted qué hace? Yo, nada, le digo, bueno, justo vengo de voluntario para irme al ejército. La marina no sabía nadar bien, me podía ahogar. En la FAB se caía el avión, se sacaba la mugre. Yo, no, 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 en el suelo mejor, ¿no? Me dice, ¿qué estás haciendo ahorita? Ah, le digo, ya estoy estudiando en la universidad. Y me dijo el sargento, no, 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 no. Usted se va, usted no se queda acá. El ejército solamente es para brutos. Y es completamente cierto, ¿ya? Policía y ejército, ambos oficiales, Se oficiales, salvó, profesor. todos. Ah, Se salvó. me salvé, no, hijo, yo me quería ir voluntario y mi papá decía, Oscar, ándate de voluntario al ejército. El sargento me votó, repito, me dijo el sargento, el ejército es para brutos, nada más, ¿no? Mi papá decía, mira, tú eres inteligente, 6 meses ya eres, a ver, ¿cómo era? Soldado raso, era cabo de tercera, 3 meses después eres cabo de segunda, 3 meses después eres cabo del primero, porque en realidad en el ejército todos son brutos, bruto, bruto, el inteligente avanza, ¿no? Y de repente me dice, te enrolas y te vuelves oficial del ejército, dije, y ya pues, tu vida está asegurada, ¿no? Imagínense, ¿cuántos militares no hacen nada? Nada, nada, nada. Pero ganan su plata sentado, el uniforme es bonito, las mujeres, ¡ay! Se les cae todo, la baba a las mujeres cuando ven a buen informado, etcétera, 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 ¿no? Yo me presenté y me votaron. Y de verdad me dijeron una gran verdad, ¿no? Años después, hace como 10 años, una persona que estaba en el ejército me dice, no, me creen en el ejército, todos son brutos, pero así brutos, brutos, se recontra brutos. Y miren lo que están haciendo. Están repitiendo las matanzas que han hecho hace 30 años, ¿no? Están metiéndole bala a gente que tiene palos para defenderse. O sea, existe el libre tránsito, existe la libre manifestación. ¿Por qué los provoca? Yo estaba en unas marchas cuando fui alumno alguna vez, ¿no? Y la policía era la que provocaba. Nosotros los alumnos no hacíamos nada y cuando te provocan tienes que responder. Pero bueno, dejemos eso ahí, ¿ya? 30 años después la historia se repite, pero esta vez el resultado va a ser diferente. Se lo digo yo porque justo en la mañana pensaba, decía, llegó la hora de la venganza. La gente de la sierra por fin va a poder va a poder vengarse toda la matanza que le han hecho hace 30 años en Ayacucho, en Cusco, en Abancay, en Huancavelic, en todo el Perú mataron los, entre comillas, terroristas, ¿no? ¿Ya? Muy bien, el magnesio cambia a magnesio 2, el hidrógeno 1 cambia a hidrógeno 0. Esto lo planteo, miren, por favor, atentos acá. El magnesio, miren, la flechita dice se transforma en magnesio más 2. Para que salga acá un signo positivo, teniendo acá en cuenta que los electrones son negativos y el valor 2, pongo acá, menos por menos, más. Se acabó. ¿Listo? Ah, no, menos por menos, más. Acá tiene que ser menos. Ese signo menos significa que pierde electrones. Y este signo de menos significa una sola cosa, oxidación. ¿Listo? En el lado contrario, el hidrógeno más 1, que es el que está acá, ¿ve? Se está convirtiendo en hidrógeno molecular. Al haber este número 2, automáticamente tienes que ponerle 2 acá. Esto es 0. Y entonces 2 por 1 son 2 electrones, que tienen que ser, en este caso, ganados. El signo más se traduce en química como proceso de reducción. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, acá yo digo gana electrones, porque eso es lo que es el signo, significa reducción. De repente le pongo con mayúscula. Eso es todo. Absolutamente todo lo que tienen ustedes que fijarse y sacar. Por favor, saquen esa inteligencia que tienen ahora y háganlo para esto. ¿Ya? En toda reacción redox, ¿hay una oxidación? Sí, el magnesio se oxida, esa es la conclusión.
Y hay una reducción, sí, el hidrógeno se reduce. Eso es todo, señoritas y caballeros, ¿ya? El resto es pura finta, ¿ya? Ahí está bien bonito, diagramado, en fin, etcétera, 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 de lo que acabo de decir. ¿Sí? Regresamos acá, ¿no? Entonces, otra vez, ¿ya? Mientras más repitas algo, más rápidamente lo vas a aprender, ¿no? Hace unos días me localizó un alumno de la sede presencial, yo estoy dictando clases presencialmente. Con esto los han anulado momentáneamente. Me dice, profesor, no logro aprender lo que te dijo en clase. Le digo, tú eres bien desobediente, ¿estás escribiéndolo de 7 a 8 o más veces? No, profesor. Hazme caso, le digo, hazme caso. ¿Quieres ser sanmarquino? Hazme caso. Yo ingresé a San Marcos a la primera, no tuve que postular 2 veces. A cuánta universidad he querido he ingresado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque alguna vez estudié así, practicando. Practicando es el término bonito de memorízalo, sonazo, ¿ya? Así le dije al chico. Yo espero verlo en el podio de ganadores dentro de poco, ¿no? Muy bien. ¿Oxidación? Sí, oxidación. Y entonces, ¿quién es él? ¿Qué papel cumple él? Ah, esto es el resultado. Se le llama especie de qué? Oxidada. ¿Qué es este signo? Reducción. Acá le voy a poner la reducción del hidrógeno H1. ¿Y qué es esto? Es lo que sale. ¿Y qué sale? Se llama especie reducida. Entonces, fíjense solamente en el signo, por favor, ¿ya? No tienen que hacer mayor esfuerzo, excepto practicar. Y no quieran buscar ejercicios diferentes. ¿Qué dice acá? Menos. Menos oxidado. ¿Qué dice acá? Más. Más es reducido. Listo. Eso es todo. Ahora, al que sufre la oxidación, se le da el nombre de agente reductor, el opuesto. Y al que sufre la reducción, se le da el nombre del agente oxidante. Nada más. Eso es absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, uno de ellos va a ganar electrones, el otro lo va a perder. Listo. El que pierde se oxida, el que gana se reduce. El que pierde es el agente reductor y el que gana es el agente oxidado. Lo que sale, el magnesio 2 es la especie reducida y el hidrógeno molecular es la especie reducida y oxidada respectivamente, ¿no? Listo. ¿Se entendió? Hola. Sí, profesor, sí. Listo, por favor. Este pedacito que les he planteado, todo hombre o toda mujer inteligente, háganme caso. Cópielo, 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 ¿ya? 7, 8 veces. Una vez que ya ese proceso entró en su cerebro, nunca jamás volverá a salir. Y cuando ustedes vean esto, dirán automáticamente, oxidación, reducción, agente oxidante, agente reductor. Listo. Esta es una de las preguntas más difíciles del examen de San Marcos. Muy bien. 5 segundos para que hagan sus capturas, los capturadores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces, esto es mejor que esa arma secreta Dum Dum que han sido elaborados por nuestros ancestros, ¿ya? Listo. El método tanteo simple efección, ¿ya? A veces se convierte en tonteo, ¿listo? Entonces, no vayan ustedes a poner este método en tonteo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Subíndice par, subíndice par, subíndice impar. Ah, ya. Lo multiplico por 2 automáticamente. 2 por 2, 1. 2 por 3, 6. 3. Se acabó. No hay que estar tonteando. ¿Listo? Fíjense si hay un subíndice par o un subíndice impar. Si hay subíndice impar, mejor. Al toque lo hace. ¿Ya? ¿Sí? Lo mismo acá. Me fijo. Acá hay 2 OHs. Acá no hay OH. Aquí hay 2 cloros. Ah, automáticamente acá hay 2 cloros. Un calcio. Un calcio. Entonces acá cuento un total 2 hidrógenos, 4 A. 4 hidrógenos. Listo. Por favor. La inteligencia se impone a la fuerza bruta. Siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así. ¿Ya? Listo. Veamos acá.
Este ejemplo es muy bonito. Miren acá, este es un compuesto orgánico, esto es una combustión. Dos carbonos, porque no hay ningún otro lugar donde haya carbono. 6 hidrógenos, ¿dónde estás? 6 hidrógenos, entonces acá es 3. Listo. Multiplico. 2 por 2, 4. 2 por 3, digo 1 por 3, 3. Suma 7. Entonces, yo tendría que colocar acá 7 medios. Y eso no puede darse. Yo no puedo hablar de media molécula, no. Hablo de una molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, en fin, etcétera, pero no hablo de media molécula. Para anular este número 2, mirando acá, para anularlo, a todo lo multiplico por 2. ¿Listo? Y ya está balanceada mi ecuación. ¿Listo? ¿Sí? Y eso es lo que aparece. A ver, 5 segundos para la captura, en el caso que sean nuevamente ustedes cazadores, ¿no? 1, 2, Nicolás, 3. profesor, ¿podría volver a repetir? Por favor. Caramba, gracias por la pregunta. Por el requerimiento, más que una pregunta es un requerimiento. Espera, déjame borrar entonces algunas cositas. Me vuelvo yo súper borrador, ¿no? Me vuelvo un superhéroe norteamericano. No, disculpen. Norteamérica y yo estamos peleados, ¿ya? ¿Listos? Por una razón. Son gente muy ambiciosa, codiciosa, no les importa matar. No, ellos quieren acumular riqueza, no sé para qué. Listo, mira acá el número 2, ¿sí? Acá no hay carbono, el único lugar donde hay carbono acá, 2. Mira acá, 6 hidrógenos, acá no hay hidrógeno, acá sí, por 3, por 2, 6. ¿Listo? Muy bien. Estos dos ya están balanceados. Me dice que acá hay 4 oxígenos y acá me dice que hay 3 oxígenos. No los sumo, me dan 7 oxígenos, ¿no? Pero esta es una molécula con 2 átomos, por lo tanto, debería de colocarle yo acá 7 medios. ¿Listo? 3,5, ¿sí? 7 medios. Absolutamente ninguna molécula, se dice, dame media molécula de oxígeno. No. Las moléculas son enteras. Que yo diga media mol, sí, pero media molécula, no. Entonces, como le decía hace un instante, para quitarle este denominador 2, todo lo multiplico por 2. Por 2 acá, esto ya queda tal cual. Por 2 acá se convierte en 4, por 2 acá se convierte en 6, y ya está balanceado. No necesitan ir contando. Los profesores de la academia le a ver, cuenta cuántos carbonos, cuenta cuántos hidrógenos, cuenta cuántos oxígenos. A mí también me enseñaron así, ¿no? Y ya luego yo aprendí que estoy haciendo las de... No, se forman por grupos, ¿ya? Que es lo que voy a mostrarles el día de hoy. Hasta ahí, ¿todo claro? Todo claro, profesor. Listo, entonces continúo, gracias. Bien, esto es un tic-tic, ya. Listo, vamos a hablar. Listo, esta es una ecuación interesante, terrible cuando el alumno está empezando, decir, Diosito, por favor, que no me aparezca esto. Todo lo contrario, ¿qué Diosito ni qué 8 cuartos? El hombre es un individuo que puede superar muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Y solo, sin ayuda de nadie, en forma absoluta. Muy bien. Número de oxidación. Primer paso, encontrar los estados de oxidación, ¿no? Este es 0, el hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2, el nitrógeno es más 5 acá. El cobre, me fijo en la regla en aspas, que no hemos hablado mucho por cuestiones de tiempo. El NO3 es lo mismo. El NO3, lo hablamos la semana pasada, creo, se llama iodo nitrato, y en el iodo nitrato el nitrógeno siempre va a ser más 5. Así que eso, ¿para qué? Ni siquiera lo miro. Acá el nitrógeno es más 4 y acá el oxígeno, no pasa nada con el oxígeno, ¿no? Entonces escribo acá, el cobre 0 se está convirtiendo en cobre más 2. Y el nitrógeno 5 se está convirtiendo en nitrógeno 4. De 0 a 2 tiene que perder 2 electrones. De 5 a 4 tiene que ganar un electrón, ¿no? La cantidad de electrones ganados y perdidos no pueden ser diferentes, tiene que ser la misma cantidad. Por lo tanto, todo lo multiplico por 2.
al multiplicar todo por 2 y que no tengo espacio, si están atentos me van a entender y si no, ¿qué me importa? ¿Ya? Si están atentos me interesa, si no están atentos no me interesa. Todo por 2, le pongo acá 2 de frente, acá le pongo 2 de frente y acá le pongo 2 y ya borro esto. ¿Listo? 2 electrones perdidos, 2 electrones ganados ahora, significa que el cobre tiene coeficiente 1, el nitrógeno tiene coeficiente 2, este cobre tiene coeficiente 1 y este nitrógeno tiene coeficiente 2. ¿Listo? Pero yo no he tocado el agua, ¿ya? Aparte que acá son 2 nitrógenos los que cambian, pero acá hay 2 nitrógenos que no se han tocado. Por lo tanto, rectifico. Este número es 4, pero me fijo ahora, son 4 hidrógenos. No hay hidrógeno, no hay hidrógeno, solamente acá 2. Se acabó el balance. ¿Ya? ¿Se entendió? Muy rápido. Repito. No, no, ¿puedo avanzar? Hola, se me fue la señal. A ver, 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 a ver. Sí, me estaban escuchando. A ver, dije algo difícil, terrible, imposible. Ahí está el planteamiento inicial que les hice, ¿no? Cobre 2, ¿ya? Multiplicado por 2. Estos valores no los puse yo adrede, ¿no? Ya los tomé directamente. Y bueno, acá está, ¿no? Inicialmente sale esto, inicialmente. Y luego hay que hacer el ajuste final, ¿no? Y acá tiene que ser el coeficiente 2 final, ¿ya? Bueno, ignoro porque se han quedado calladitos, avanzo. Existe otro método, el método del ion-electrón, ¿ya? Y el método del ion-electrón es un método mucho más sofisticado, requiere mucha mayor destreza en química, pero al mismo tiempo hace que todo sea mucho más fácil, ¿ya? En el método del ion-electrón, el ion, en este caso el ion nitrato, se escribe completo, NO3, que se transforma en NO2. Hasta ahí, magnífico. Pero esta transformación trae consigo todo un movimiento, ¿ya? Que voy a colocar acá. ¿Listo? Miren, pues. A ver, necesito que alguien me conteste, cualquiera de ustedes. ¿Aló? ¿Hola? A ver, John Top o Seclain o Loaiza o Arroyo o Guaringa. ¿Se me escucha? Valbuena, Adriano, Vero Portocarrero, Vera Portocarrero, Asmat. ¿Se me escucha? Voy a llamar al auxiliar.
Aló. Buena Norca, está. Asmat Fabiana. Aló. Señor Alvarado, estoy en aula porque estoy pasando la voz a los alumnos y nadie me contesta. Profesor, sí se le escucha. Sí se le escucha. Ya, listo, ya, gracias, ya, hasta luego. Ya, a ver, Tony, por favor, vas a hacer de cuenta que eres Tony Montana, alias Cara Cortada, ¿no? Una magnífica película de hace muchos años, cuando yo era Sí me lo dijo. chibolito. Por favor, ayúdame acá contestándome cuando yo pregunte, ¿ya? Bien, les estaba diciendo entonces que el ion nitrato, ¿no? El ion nitrato, que es aquel que está acá y que ustedes tendrán que reconocer, se convierte en dióxido de nitrógeno, ¿ya? Y se plantea de la siguiente manera. Acá habían 3 oxígenos y acá hay 2. El oxígeno que me falta, que es el que está acá, se escribe bajo la forma de agua. Al escribir una molécula de agua, yo necesito 2 hidrógenos. Esos 2 hidrógenos se escriben acá. Hago una revisión completa de lo que tengo y puedo decir que 2 hidrógenos positivos más un nitrato más un electrón se convierten en dióxido de nitrógeno más 1 de agua, ¿no? ¿Ya? Oh, ¿qué? Ah, ya. Déjeme recuperarme de la sorpresa. Ay, ay, ay. Bueno. Caray. Bien, en el método ion-electrón, entonces acá solamente se colocó una semiecuación, ¿ya? Ya. A ver, lo que hemos visto son reacciones nucleares, ¿no? Reacciones comunes y corrientes. Pero hay las llamadas reacciones nucleares, ¿no? En castellano, lo que llamamos las bombas atómicas, ¿ya? Las bombas atómicas no son más que una evidencia de que el núcleo de un átomo, de unos átomos especiales, puede transformarse y convertirse, ¿ya?, en energía. La materia puede convertirse en energía, ¿no? La diferencia está en que las reacciones nucleares involucran gran cantidad de energía, ¿no? ¿Ya? Liberan gran cantidad de energía. Una bomba atómica tiene un poder destructor inmenso, ¿no? Y en una reacción nuclear, un núcleo radioactivo, que es un núcleo especial, no es común, bastante escaso en el planeta Tierra, bastante común en el universo, emite 4 tipos de partículas: la radiación alfa, la radiación gamma, la radiación beta, ¿ya? La radiación alfa es núcleos de helio. La radiación gamma solamente es radiación electromagnética. Radiación electromagnética, es decir, luz. Estos son electrones. La radiación beta o emisión beta son electrones, ¿ya? ¿Sí? Entonces, resulta de que en una reacción de rompimiento o ruptura de un núcleo, este puede ser natural o puede ser inducido, ¿ya? Inducido es cuando a este uranio 235, a propósito, le hacemos chocar con un neutrón y está tan inestable ese uranio que automáticamente se rompe o se fracciona en bario, en criptón, liberando 3 neutrones. O sea, un neutrón libera 3. Por lo tanto, 3 chocarán con otros uranios y liberarán 9. Los 9 liberarán 27 y así sucesivamente. Es una reacción atómica en cadena, se le llama, ¿no? Ahora, existe la palabra fusión, ¿no? La palabra fusión es la palabra unión, ¿no? Puedo decir combinación. Bueno, también puedo decir combinación.
combinación nuclear. ¿Qué significa eso? Que núcleos pequeños se combinan para obtener núcleos grandes, ¿no? Miren acá, este núcleo es 1, hidrógeno. Miren acá, este helio ya tiene 2 protones. O sea, de tamaño pequeño pasan a tamaño más grande. Eso sí, ambas reacciones involucran enormes cantidades de energía. ¿Sí? Ahora, me dicen a mí, ¿no? Esto de acá se llama ley de Faja. Un elemento E1 a Z se convierte en un elemento E2 que es diferente a menos 4Z menos 2 a liberar una partícula alfa. Otro elemento E3 a Z también. A es número de masa, ya saben. Z es número atómico, ¿no? Se convierte en otro elemento cuyo valor A es el mismo, pero el valor Z aumentó en 1, más una partícula beta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se intenta mostrar ahí. ¿Ya? Miren acá, 246 más 12, ¿no? Me sale 258. 96 más 6, 6 y 6 son 12, me sale 102. Acá yo tengo 254, me faltan 4. Acá tengo 102, está muy bien. Como me faltan 4 en el superíndice, acá lo que le falta es el valor 4. 4 nitrógeno. Bien, hasta ahí veamos la parte de reacciones químicas. Voy a adelantarme al ejercicio para no perder sincronía. Bien. 8 minutos me avisan, ¿ya? Dice, las reacciones químicas son los cambios que experimenta la materia donde se altera su composición química, por lo cual se forman nuevas sustancias diferentes a las iniciales. Se pueden clasificar en reacciones de adición, descomposición, desplazamiento, etc. Con respecto a las siguientes reacciones químicas, seleccione la alternativa correcta. ¿Ya? Tengo esta reacción, ¿no? Nitrógeno se combina con, ahí de acá es de combinación. El agua oxigenada se libera, se descompone en oxígeno, de descomposición. Hierro más ácido clorhídrico, veo que el hierro desplaza el hidrógeno, de desplazamiento simple. Mientras que acá esto es reversible. Reversible. Bien, dice a encontrar la alternativa correcta. La A se clasifica como descomposición, falso. La B se presenta como reacción de adición, falso. La C puede clasificarse como redox, sí. Endotérmica, no, es exotérmica. ¿Listo? Y si no, miren acá la representación de calor, ¿no? En D, la reacción se clasifica como adición y no redox. Bueno, podría ser. Todas las reacciones presentadas son irreversibles, falso. ¿Ya? Entonces, miren, hay 4 que son categóricamente falsas. La 1, la A, la B, la C y la E. Y la D, que pudiera ser falso o pudiera ser correcto. ¿Ya? Entonces, la D resulta finalmente ser la correcta. ¿Sí? Pregunta número 2. El yodo elemental es uno de los bactericidas más efectivos, ya que elimina hongos. Esperen. ¿Ya? Acá hay un error de alguien que no sabe biología, pero que ha escrito esto. Puedo hablar de microbicidas, ¿no? Microbicida es aquel que mata, ¿no? Organismos microscópicos. ¿Ya? La bacteria es microscópica, las levaduras son microscópicas, los hongos son microscópicos, las esporas son microscópicas, pero un hongo no es una bacteria y una espora y un virus tampoco es una bacteria. ¿Ya? Bueno, se forma producto de la acción del iodato de potasio con el yoduro de potasio, según la ecuación. Tengo acá, muy bien.
por yodo más 5, yodo menos 1, yodo menos 1. ¿Sí? Acá en calientito nada más estoy colocándoles los datos, ¿ya? A ver, el yodo más 5 dice acá que se convierte en yodo molecular. Y acá escribo número 2, acá debo de anteponer coeficiente 2. Luego dice la segunda ecuación. Yodo menos 1 también se convierte en yodo molecular. Otra vez el número 2, otra vez el número 2. 2 por 5 es 10, entonces acá son 10 electrones, los que van a ser intercambiados, y acá el signo es más. Ganará 10 electrones. Yodo menos 1, 2 por 2, son 2 electrones perdidos. ¿No? Entonces, ¿quién es el yodo? Es el agente oxidante, ¿no? Él es el que se reduce, y es el agente, la especie reducida. Acá él se oxida, por lo tanto viene a ser el agente reductor. El yodo es la especie oxidada. ¿No? Es la especie oxidada. Bien. Entonces, ¿qué dice la pregunta? Dice, ¿el yoduro de potasio es el agente oxidante? No, es el agente reductor. ¿El cloruro de potasio y la forma reducida? No, no participa el cloruro de potasio. ¿El coeficiente del agente oxidante es 10? No. La relación molar entre agente oxidante y agente reductor es 5. Bueno, esto puede ser cierto. La suma de coeficientes de la ecuación es 24. Pudiera ser cierto, ¿no? ¿Ya? Para poder, la A, la B y la C no son. Para poder concluir entre la D y entre la E hay que resolver todo, ¿no? Y aquí está. Dice la D. La relación molar entre agente oxidante y agente reductor es 1 a 5. Y la suma del coeficiente sí es 24, ¿no? Entonces acá pueden ver el 1, el 5, el 6, el 6, el 3 y el 3, que sumados me va a dar el valor 24. ¿Ya? ¿Alguna pregunta por si acaso acá? Entonces, en la ecuación inicial, lo que ustedes tienen es que plantear quién cambia su estado de oxidación, quién se oxide, quién se oxida, quién se reduce, ¿ya? Y en base a eso hacer su planteamiento. Pregunta 3. La permanganometría es una técnica que utiliza el cambio de color púrpura del ion permanganato para detectar el momento en que finaliza una reacción y así poder calcular las concentraciones de diversas soluciones, ¿no? En un laboratorio de química analítica se realiza un ensayo para determinar la concentración del peróxido de hidrógeno presente en el agua oxigenada. Listo. Dice balancee por el método ion-electrón y determina la cantidad de moles de electrones, ¿no? Bueno, entonces empezamos. El MnO4 se convierte en Mn más 2. Y el H2O2 se convierte en oxígeno. ¿Sí? Miren, acá hay 4 oxígenos y acá no hay. Por lo tanto, acá aparecen bajo la forma de agua. 4 oxígenos. Pero ahora aparecen 8 hidrógenos. Los 8 hidrógenos van a aparecer acá bajo la forma de hidrógenos más 1. Acá yo tengo agua oxigenada, oxígeno, y acá me van a sobrar 2 hidrógenos, ¿no? El permanganato, en el permanganato el manganeso es 7, acá gana 5 electrones, el oxígeno es menos 1 cada uno, y acá pierde 2 electrones. Todo esto de acá se tiene que multiplicar por 5, todo esto de acá se tiene que multiplicar por 2. Ahora,
A ver, si quieren hasta ahí, hagan una captura de pantalla porque lo que voy a escribir tengo que escribirlo encima. Si esto multiplico por 2, entonces acá él se convierte en 16, él se convierte en 2, él se convierte en 10, él en 2 y él en 8. El de abajo lo multiplico por 5, él se convierte en 5, acá se convierte en 10, acá se convierte en 5 y acá se convierte en 10. Como toda ecuación química, como toda ecuación, si acá hay 10 y acá hay 16, solamente me quedan 6. Este desaparece, ¿no? Bien. Y entonces diré acá que el MnO4 más 6 hidrógeno más 5H2O2 flecha, 2 manganesos más 8 de agua más 5 oxígeno. Esa sería la ecuación balanceada, ¿no? Dice, determine la cantidad de moles de electrones transferidos y la suma de los coeficientes, ¿no? Entonces, para esto la letra B, respuesta, ya. Necesito, acá está, ¿no? Coeficiente 2, 6, 5, 2, 8 y 5. Como habíamos obtenido, ¿no? Ahí cae. Estamos en descanso, creo, ya, disculpe. Le dije que me avisaran. Ya, tienen 4 minutos